En 1940, las afueras de Jacksonville, Florida, se convirtieron en la sede de una nueva planta de fabricación industrial. Estados Unidos, preparándose para una posible participación en el conflicto europeo, autorizó la construcción de múltiples fábricas en todo el país. Esta instalación en particular se diseñó para producir componentes industriales para vehículos militares. La escasez de mano de obra asolaba la región. Muchos hombres aptos para el trabajo ya se habían alistado en el servicio militar o habían conseguido empleo en industrias consolidadas. El gerente de construcción, Carlton Industries, se enfrentó a una gran presión para completar el proyecto antes de lo previsto. Esta presión llevó a la decisión de emplear a trabajadores migrantes, principalmente cubanos, que habían llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades económicas. Entre estos trabajadores se encontraban Manuel Labrada, Pedro Rivera y Tomás Flores. Labrada, de 37 años, había trabajado como carpintero en La Habana. Rivera, de 29, tenía experiencia en la construcción en todo el Caribe. Flores, de 42 años, llegó con su hermano menor para apoyar a su familia en Cuba. Aproximadamente otros 23 migrantes se unieron a ellos en el proyecto. El alojamiento de estos trabajadores consistía en barracones construidos a toda prisa, aproximadamente a 800 metros de la obra. Las estructuras ofrecían una protección mínima contra los elementos. Cada barracón contaba con 16 literas, lo que proporcionaba un espacio habitable apenas adecuado. Las instalaciones sanitarias eran rudimentarias. Los trabajadores compartían 2 letrinas exteriores y una sola bomba de agua. No llegaba electricidad a los barracones. Las condiciones laborales reflejaban deficiencias similares. El equipo de seguridad era escaso. Los trabajadores recibían poca instrucción sobre protocolos o técnicas adecuadas. La mayor parte de la comunicación se realizaba a través de Rivera, quien hablaba un inglés funcional y traducía para los demás. La documentación laboral seguía siendo informal. Los trabajadores recibían pagos en efectivo cada viernes, sin registro de horas trabajadas ni retenciones de impuestos. La supervisión de las autoridades reguladoras era prácticamente inexistente. Los inspectores gubernamentales, con poco personal y abrumados por los preparativos para una posible movilización bélica, rara vez visitaban las obras de construcción que empleaban a trabajadores migrantes. Las fuerzas del orden locales mostraban un interés mínimo en el bienestar de los extranjeros. El supervisor de obra, Frank Swilly, ocupaba un puesto de considerable autoridad. Con 43 años, Swilly había supervisado proyectos de construcción en todo el sureste de Estados Unidos durante 15 años. Su expediente en Carlton Industries contenía 3 quejas por comportamiento errático y disciplina excesiva, aunque no se tomaron medidas formales a raíz de estos informes. Leonard Hayes se desempeñó como supervisor asistente de obra. Con 28 años, Hayes había trabajado con Swilly durante aproximadamente 3 años. Sus responsabilidades incluían llevar registros de asistencia, coordinar la entrega de materiales e informar directamente a Swilly sobre el rendimiento de los trabajadores. Hayes vivía en la ciudad, no en la obra, y viajaba diariamente al lugar de la construcción. La relación entre Swilly y Hayes inicialmente parecía profesional, aunque jerárquica. Swilly exigía informes periódicos sobre el comportamiento de los trabajadores, la productividad y las quejas. Hayes cumplía con estos requisitos, sin saber cómo Swilly utilizaría esta información. El proyecto comenzó en marzo de 1940. El progreso inicial se desarrolló según lo previsto. La cimentación se completó a principios de abril y la instalación de la estructura comenzó a mediados de mes. Las condiciones climáticas se mantuvieron favorables durante todo este periodo, lo que permitió un trabajo constante. Frank Swilly estableció un sistema de gestión centrado en la recopilación de información. Cada mañana le exigía a Leonard Hayes que circulara entre los trabajadores, observando las conversaciones y anotando cualquier signo de descontento. Hayes, convencido de que esto representaba un procedimiento de supervisión estándar, recopilaba estas observaciones en informes diarios. Swilly se centraba especialmente en los trabajadores que cuestionaban instrucciones, llegaban tarde o hablaban entre ellos en español. Mantenía un cuaderno donde documentaba a estos individuos, añadiendo anotaciones tras los incidentes en la obra. Su oficina, un pequeño remolque adyacente a la zona principal de construcción, permanecía cerrada con llave cuando no estaba ocupada.
Los trabajadores informaron haber oído a Sui hablando consigo mismo dentro de esta oficina durante las pausas del almuerzo. Mayo de 1940 marcó la primera muerte en la obra. Ernesto Vega, de 32 años, cayó de las vigas estructurales del segundo nivel tras el desprendimiento inesperado de un cable de seguridad. La investigación reveló que el cable se había cortado parcialmente antes del incidente. Las autoridades locales realizaron un examen superficial y registraron la muerte como un accidente laboral. No se realizó ningún análisis forense del cable. Hayes notó que el nombre de Vega aparecía en la libreta de Sui 3 días antes del accidente. La anotación indicaba que Vega se había quejado de discrepancias en los pagos. Cuando Hayes mencionó esta conexión, Sui desestimó la observación, afirmando que los accidentes laborales ocurrían con frecuencia en los grandes proyectos de construcción. Surgió un patrón de disciplina selectiva en toda la obra. Los trabajadores identificados en el cuaderno de Sui sufrieron asignaciones a tareas peligrosas, reducciones salariales por presuntas infracciones o abuso verbal. Varios trabajadores abandonaron el proyecto tras estas experiencias. Semanalmente llegaban trabajadores de reemplazo, manteniendo la plantilla necesaria. Manuel Labrada observó esta dinámica y aconsejó a sus compañeros que evitaran llamar la atención. Les indicó que se abstuvieran de hablar español cuando Sui o Hayes se acercaran, que llegaran 15 minutos antes de la hora de inicio programada y que aceptaran las instrucciones sin cuestionarlas. Estas precauciones redujeron potencialmente los incidentes selectivos entre sus colaboradores inmediatos. Hayes reconoció gradualmente la correlación entre sus informes y los incidentes posteriores. Los trabajadores mencionados en sus observaciones sufrieron accidentes o enfrentamientos a los pocos días de recibir sus informes. Esta constatación generó una creciente preocupación sobre su papel en estos sucesos. En junio de 1940 se produjo una segunda muerte. Rafael Moreno, de 24 años, falleció al derrumbarse un encofrado de hormigón. La investigación determinó que los soportes se habían retirado prematuramente. De nuevo, las autoridades locales documentaron el incidente como un accidente industrial sin una investigación exhaustiva. Moreno había discutido previamente con Sui sobre la duración del descanso. Hayes accedió al cuaderno de Sui durante la hora del almuerzo, cuando el supervisor dejó la oficina momentáneamente sin llave. El cuaderno contenía información detallada sobre los movimientos de los trabajadores, conversaciones y características personales. Hayes descubrió que su propio nombre aparecía en entradas recientes, con anotaciones que cuestionaban su lealtad. Este descubrimiento impulsó a Hayes a ajustar sus prácticas de denuncia. Empezó a proporcionar a Sui información alterada, omitiendo quejas reales e incluyendo informes inventados sobre infracciones imaginarias cometidas por trabajadores inexistentes. Hayes esperaba que este enfoque evitara que se siguieran atacando a empleados reales. Para julio de 1940, la construcción había avanzado hasta la instalación de los sistemas interiores. La rotación de personal había sido de aproximadamente un 40% desde el inicio del proyecto. Los recién llegados recibían una orientación mínima antes de ser asignados a las tareas. Las lesiones laborales aumentaban proporcionalmente a la complejidad de la construcción. Tomás Flores sufrió una lesión grave en la mano debido a una falla en una herramienta neumática. El equipo había pasado la inspección esa mañana a pesar de presentar irregularidades evidentes en el manómetro. Flores requirió atención médica en el hospital del condado, lo que le provocó una discapacidad permanente en 2 dedos. Regresó al trabajo una semana después, reasignado a manipulación de materiales. Pedro Rivera documentó los incidentes mediante notas descritas escritas en español. Registró fechas, circunstancias y testigos de accidentes y enfrentamientos. Rivera guardó estos registros fuera de la obra, preocupado por la posibilidad de que fueran descubiertos. Su documentación indicó 17 lesiones graves y numerosos incidentes menores en los 4 meses posteriores a la construcción. Las condiciones de vida en los barracones se deterioraron con la intensificación del calor del verano. El suministro de agua se volvió irregular. El deterioro de los alimentos aumentó sin refrigeración. Varios trabajadores se enfermaron debido a estas condiciones. La atención médica continuó siendo mínima, consistiendo principalmente en primeros auxilios básicos administrados por Labrada, quien había recibido formación médica rudimentaria durante su servicio militar anterior. Hayes observó que el comportamiento de Sui se volvía cada vez más errático. El supervisor realizaba inspecciones extensas y solitarias fuera del horario laboral.
Los trabajadores informaron haberlo visto examinando el equipo al finalizar sus turnos. Hayes descubrió modificaciones en las herramientas tras estas inspecciones, incluyendo accesorios sueltos y mecanismos de seguridad desactivados. En agosto de 1940, Hayes inició una labor sistemática de contrainteligencia. Proporcionó a Swigey informes que implicaban problemas ficticios con equipos específicos en lugar de identificar a los trabajadores reales. Tras estos informes, Hayes monitoreó el equipo identificado y descubrió manipulaciones compatibles con sabotaje intencional. Hayes documentó estos descubrimientos mediante fotografías tomadas con una cámara personal. Guardó estas imágenes en una caja de seguridad de su banco local. Además, compiló un registro escrito que correlacionaba sus informes a Swigey con las posteriores fallas del equipo y lesiones. Al parecer, Swigey reconoció las discrepancias en los informes de Hayes a principios de septiembre. El supervisor incrementó la observación personal de los equipos de trabajo, eludiendo la filtración de información que Hayes había establecido. Los enfrentamientos directos entre Swigey y los trabajadores aumentaron durante este periodo. Varios trabajadores cubanos abandonaron el proyecto, alegando condiciones inseguras. Manuel Labrada organizó un sistema informal de seguridad entre los trabajadores restantes. Los equipos operaban en parejas, manteniendo contacto visual durante los turnos. El equipo se inspeccionaba por separado antes de su uso. Los trabajadores comunicaban los posibles peligros mediante un sistema de señalización. Estas precauciones pudieron prevenir lesiones graves adicionales. Hayes intentó alertar a la gerencia de Carlton Industries sobre las condiciones en la obra. Redactó una carta detallando sus observaciones y preocupaciones. Antes de poder enviarla, Hayes descubrió que habían registrado su escritorio. El borrador desapareció. Al día siguiente, Swigey le asignó la inspección de la instalación del techo, una desviación inusual de sus responsabilidades administrativas. El 15 de septiembre de 1940 marcó una escalada crítica. Durante la asignación matutina de la cuadrilla, Swigey acusó públicamente a Hayes de socavar la gestión del proyecto. El enfrentamiento ocurrió antes de que aproximadamente 30 trabajadores se reunieran en la zona de almacenamiento de materiales. Swigey presentó el borrador de la carta de Hayes a la gerencia, leyendo fragmentos en voz alta. Hayes reconoció haber redactado el documento, afirmando que las preocupaciones sobre la seguridad en la obra justificaban una intervención administrativa. Swigey respondió despidiendo a Hayes y exigiéndole que abandonara la obra de inmediato. Hayes se negó, indicando su intención de contactar a las autoridades para informarles sobre las condiciones e incidentes. La confrontación verbal se intensificó. Swigey recuperó un tubo de acero de entre los materiales cercanos. Sin previo aviso, golpeó a Hayes en la cabeza con fuerza. Hayes se desplomó de inmediato. Swigey continuó la agresión, asestando múltiples golpes adicionales en la cabeza y el torso de Hayes. Varios trabajadores intentaron intervenir. Manuel Labrada y Pedro Rivera se acercaron a Swigey para intentar contenerlo. Swigey golpeó a Labrada con el tubo antes de que otros trabajadores lograran someterlo. Todo el incidente ocurrió ante múltiples testigos, incluyendo a todos los trabajadores presentes y un repartidor que había llegado con suministros. Hayes sufrió heridas mortales. A pesar de la atención inmediata de personal médico, falleció en el lugar aproximadamente 10 minutos después de la agresión inicial. El conductor del reparto se marchó para contactar a las autoridades. La policía local llegó 27 minutos después, aseguró el lugar y separó a los testigos. Swigey no opuso resistencia durante el arresto. Declaró repetidamente que Hayes lo había traicionado y puesto en peligro el proyecto. Los agentes recuperaron el arma de asalto y aseguraron la oficina de construcción. Dentro, descubrieron el cuaderno de Swigey con anotaciones detalladas sobre trabajadores, incidentes y observaciones cada vez más paranoicas. Las entrevistas iniciales con testigos realizadas en el lugar de los hechos proporcionaron relatos concordantes sobre el enfrentamiento y la agresión. La policía trasladó a Swigey a la cárcel del condado, donde permaneció recluido a la espera de la formulación de cargos formales. La obra cerró temporalmente durante la investigación preliminar. Los resultados de la autopsia confirmaron que Hayes falleció por un traumatismo contundente que le provocó fractura de cráneo y hemorragia cerebral. El médico forense documentó 8 lesiones por impacto distintas, lo que indica que la agresión continuó con una fuerza mucho mayor a la necesaria para incapacitar a la víctima. Los periódicos locales informaron del incidente al día siguiente. La cobertura inicial se centró en la violencia laboral,
en lugar de en las condiciones subyacentes o los incidentes previos. Carlton Industries emitió un comunicado expresando su conmoción y negando tener conocimiento de los problemas en la obra. El proceso legal comenzó con la presentación de cargos formales contra Frank Sweeney el 17 de septiembre de 1940. La Fiscalía, reconociendo la naturaleza pública y la gravedad del delito, presentó cargos por asesinato en primer grado. Se le denegó la libertad bajo fianza tras una evaluación psicológica que indicó que Sweeney representaba un peligro constante para los demás. El enfoque de la investigación se expandió más allá del homicidio inmediato, ya que las autoridades revisaron los registros del lugar y las declaraciones de los testigos. Rivera proporcionó los incidentes documentados a los investigadores. El análisis del equipo reveló evidencia que respaldaba las acusaciones de sabotaje. Las autoridades exhumaron el cuerpo de Ernesto Vega, confirmando las sospechas de una muerte no accidental. La audiencia preliminar tuvo lugar el 3 de octubre de 1940. La Fiscalía presentó el testimonio de 12 testigos presentes durante el asalto. Las pruebas incluyeron el arma recuperada, los hallazgos de la autopsia y el cuaderno de notas de Sweeney. El juez determinó que existían pruebas suficientes para proceder a juicio. La defensa solicitó una evaluación psicológica, sugiriendo una capacidad disminuida. Los psiquiatras designados por el tribunal examinaron a Sweeney en octubre, identificando importantes tendencias paranoicas y un posible trastorno esquizofrénico. Sin embargo, determinaron que comprendía la naturaleza y la ilegalidad de sus acciones al momento del delito. El juicio comenzó el 12 de noviembre de 1940. La selección del jurado requirió 3 días debido a la amplia publicidad local. La Fiscalía presentó un caso que establecía tanto el homicidio inmediato como la repetición de incidentes anteriores. 27 testigos declararon sobre las condiciones en la obra, incidentes específicos de seguridad y el comportamiento de Sweeney. La estrategia de defensa se centró en la presión laboral y la supervisión corporativa insuficiente. El abogado presentó a Sweeney como abrumado por la responsabilidad sin el apoyo suficiente. Presentaron pruebas de quejas previas en su expediente laboral que no recibieron respuesta administrativa. Expertos psicológicos testificaron sobre el deterioro mental inducido por el estrés. Sweeney testificó en su propia defensa el 18 de noviembre. Su testimonio reveló patrones de pensamiento profundamente paranoicos. Describió supuestas conspiraciones entre los trabajadores para socavar el proyecto. Sweeney reconoció su responsabilidad por la muerte de Hayes, pero sostuvo que actuó para proteger objetivos vitales de la construcción. El contrainterrogatorio demostró importantes inconsistencias lógicas y reforzó las pruebas de premeditación. La deliberación del jurado comenzó el 20 de noviembre y duró aproximadamente 7 horas. El veredicto, anunciado esa misma noche, declaró a Sweeney culpable de asesinato en primer grado. La sentencia se dictó la semana siguiente, con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La ley de Florida en aquel entonces permitía la pena capital, pero el jurado recomendó la cadena perpetua considerando factores psicológicos. Sweeney ingresó en el sistema penitenciario estatal el 3 de diciembre de 1940. Los registros médicos de la prisión documentaron un continuo deterioro de su salud mental a pesar de los intentos de tratamiento. Permaneció encarcelado hasta su muerte por causas naturales en 1962, tras cumplir 22 años de condena. El proyecto de construcción permaneció suspendido tras el homicidio. Carlton Industries enfrentó importantes consecuencias legales y financieras. La investigación reveló negligencia corporativa con respecto a quejas previas sobre el comportamiento de Sweeney. Las autoridades reguladoras impusieron multas cuantiosas por las violaciones de seguridad detectadas durante la inspección del sitio. Las familias de Ernesto Vega y Rafael Moreno presentaron demandas por homicidio culposo tras confirmarse que sus muertes fueron consecuencia de un sabotaje deliberado y no de accidentes. Estos casos concluyeron con acuerdos transaccionales que incluyen una compensación económica y el reconocimiento formal de responsabilidad corporativa. Manuel Labrada se recuperó de las lesiones sufridas durante el enfrentamiento. Prestó testimonio clave durante los procedimientos penales y civiles. Tras la resolución del caso, Labrada se mudó a Tampa, donde estableció una pequeña carpintería. Su experiencia lo llevó a participar en las primeras organizaciones de defensa de la seguridad laboral. La documentación de Pedro Rivera resultó fundamental para establecer el patrón de incidentes. Sus meticulosos registros respaldaron tanto el procesamiento penal como los litigios civiles posteriores.
Posteriormente, Rivera colaboró con organizaciones de asistencia legal que asistían a trabajadores migrantes en toda Florida, centrándose en la seguridad laboral y el trato justo. Leonard Dalles recibió un reconocimiento póstumo por sus esfuerzos para prevenir futuros incidentes. Su familia creó una beca conmemorativa para apoyar la educación en seguridad laboral. El Departamento de Ingeniería de la Universidad de Florida continuó otorgando premios anuales que reconocen a los estudiantes que demuestran compromiso con los principios de seguridad laboral. El caso sentó un precedente legal importante en cuanto a la responsabilidad corporativa por las acciones de los supervisores y la supervisión de la seguridad laboral. Las reformas regulatorias implementadas en años posteriores hicieron referencia a las circunstancias y fallas identificadas durante las investigaciones. Los requisitos de capacitación para los supervisores de construcción se incrementaron específicamente en respuesta a las deficiencias identificadas. Los expedientes judiciales permanecieron en los archivos del condado y ocasionalmente se citaron en investigaciones legales e históricas. En 1978, la documentación se transfirió a los archivos estatales como parte de las iniciativas de preservación histórica. El expediente completo contiene informes de investigación, declaraciones de testigos, transcripciones del juicio y documentación de pruebas físicas. La obra reabrió sus puertas bajo una nueva administración en 1941, completando así la planta de fabricación originalmente planificada. Tras la Segunda Guerra Mundial, el edificio se convirtió en una fábrica de producción civil. La estructura permaneció operativa hasta 1987, cuando se reubicó la producción. El edificio fue demolido en 1992 y reemplazado por desarrollo comercial. Los barracones que albergaban a trabajadores migrantes fueron desmantelados inmediatamente después de la resolución del caso. El lugar se incorporó posteriormente a terrenos agrícolas hasta su desarrollo suburbano en la década de 1970. Ningún marcador histórico identifica el sitio ni reconoce los hechos ocurridos allí. Este caso representa un ejemplo documentado de las condiciones industriales que enfrentaban los trabajadores migrantes durante el periodo de preguerra. La limitada supervisión regulatoria, combinada con una supervisión corporativa inadecuada, creó entornos donde proliferaban la explotación y el peligro. La respuesta legal final, si bien abordó acciones penales específicas, dejó problemas sistémicos más amplios en gran medida sin abordar hasta que las décadas posteriores atrajeron mayor atención a la seguridad laboral y los derechos laborales.